Comenzamos entonces con la clase número 29. En la clase número 28 la terminamos el día de ayer, no, el lunes, el lunes cuando entregamos las pruebas, así que ahora comenzamos ya con la clase 29. Ahí sí. Em, Hablando un poquito de la eficiencia del mercado, podemos decir que el mercado por sí mismo logra un resultado económicamente eficiente en la asignación de los recursos, ¿ya? Ahora, no siempre es así. Hay veces en que el mercado eh, no siempre es eficiente en esta asignación, como por ejemplo cuando estábamos en la primera unidad hablando de los principios económicos. Ahí, por ejemplo, decíamos que el mercado normalmente constituye un buen mecanismo para asignar la actividad económica y que el Estado a veces puede mejorar los resultados del mercado. Los puede mejorar, por ejemplo, en los casos de monopolio, de externalidades, etcétera, ¿ya? Pero si tenemos un mercado que no esté alterado, que no esté controlado, que no tenga o que esté como en el ideal, en ese caso se tienen resultados eficientes, ¿ya? Y cuando hablamos de eficiencia económica de mercado, es porque no hay forma de que algunas personas mejoren su situación sin que empeoren otras. Eso es lo que vamos a comprobar en la clase de hoy, ¿ya? Entonces dice, se verá ahora lo que ocurre en el equilibrio cuando existe algo que saca a la sociedad de dicha situación de equilibrio. Se observará que la mayoría de las distorsiones tienen impacto en el bienestar. No obstante, se trata de un análisis de equilibrio parcial, pero lo relevante es identificar los cambios en el excedente o en la valoración y los costos variables. Y cuando analicemos los cambios de excedente, vamos a poder determinar si es que una medida es favorable o desfavorable para el mercado. Ya, eso es como introducción. Ahora vamos a entrar ya en detalle. Entonces, lo que vamos a ver hoy son controles de precios. Ya, ese es el tema importante de hoy. Los controles de precio ocurren cuando los responsables de la política económica consideran que el precio del mercado del bien es injusto, ya sea para los compradores o para los vendedores. ¿Ya? Entonces, como se analiza que este precio de mercado es injusto, la autoridad decide controlar el precio. ¿Ya? Y se puede controlar de dos formas, estableciendo un precio máximo o un precio mínimo. Entonces, voy a empezar por el máximo. Ay. Después me voy a ir al mínimo porque el máximo es un poquito más sencillo para empezar. Entonces, el precio máximo es el precio legal más alto al que se puede vender un bien. ¿Ya? Entonces, no sé, se establece que, porque el mercado va a tender a establecer el precio del mercado y se va a transar la cantidad, perdón, el precio de equilibrio y se transa la cantidad de equilibrio, pero la autoridad va a decidir controlar, establecer un precio máximo, cosa de que sea una barrera y el mercado no pueda alcanzar el precio de equilibrio. Entonces, ese precio máximo va a estar bajo el equilibrio. Es como que dijéramos, el precio de equilibrio es 1.000 pesos por unidad, pero tú le colocas una barrera en los 800. Ese es el precio legal más alto al que se puede vender ese producto. Entonces, el precio máximo que tiene sentido es el que está bajo el equilibrio. ¿Ya? Genera escasez y lo que fija o sea, lo que motiva la fijación de precio
es que el precio del mercado es muy alto y que el mercado no se ajusta automáticamente, ya que no cumple con el objetivo de asegurar un consumo, un nivel de consumo a los consumidores. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Ahí. Tenemos curva de oferta, demanda y tenemos equilibrio. Tenemos precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. ¿Ya? Entonces, si nosotros calculamos, aquí tenemos una tablita con los excedentes. Entonces tenemos excedente del consumidor antes del precio máximo y después del precio máximo. Entonces el excedente del consumidor en el equilibrio es ABC. ¿Cierto? Eso lo aprendimos en la clase anterior, cuando estábamos eh, analizando excedentes, cuando estábamos introduciéndonos en estos conceptos. El excedente del productor es DEF, ¿ya? Y se llama utilidad social o bienestar social, ¿cómo se llama ahí? Bienestar social, a la suma de los excedentes del consumidor más el productor. Entonces, en equilibrio sería A más B más C más D más E más F. Todas esas áreas. Y en equilibrio no hay pérdida social. ¿Ya? Eso es con respecto al equilibrio. No sé si hay alguna duda. ¿No? Ya. Bueno, el tema es que la autoridad, ¿cierto? Establece que este precio de equilibrio es muy alto, ¿cierto? Y va a establecer un precio máximo. Ahí está el precio máximo. Esto es lo que yo les decía. Por ejemplo, si el precio de equilibrio es 1000, el precio máximo que tiene sentido el que está bajo el equilibrio. Por ejemplo, 800. Porque ahí tú le estás dando una barrera. El mercado va a tender a llegar a 1000, pero tú le estás colocando una barrera a los 800. ¿Ya? No tiene sentido fijar un precio máximo de 1200, por ejemplo. ¿Cachai? Porque ahí va a ser el tope. Así como ya, le pongo una barrera a los 1200, pero como el precio de equilibrio es 1000, finalmente el precio se va a quedar en 1000. Entonces, no tiene sentido fijarlo sobre el equilibrio. ¿Ya? Entonces, fijamos el precio máximo bajo el equilibrio. Ese precio máximo lo reemplazamos en la curva de oferta y tenemos la cantidad ofertada. Después lo reemplazamos en la demanda y tenemos la cantidad demandada. Entonces, en este caso, la cantidad demandada es mayor que la ofertada y por eso se genera una escasez. Em, Se genera una escasez porque, bueno, se puede analizar, em, este análisis se puede analizar desde dos puntos de vista. El primero es que al precio 800 hay algunos proveedores que van a salir del mercado porque va a ser un precio demasiado bajo para sus costos. Entonces aquí hay una disminución de la oferta. Pero también, como el precio es más bajo, hay un incentivo porque van a haber más consumidores que quieren adquirir el producto. Entonces aumenta la demanda. Y la diferencia es una escasez. Es decir, es una escasez porque se produce menos y porque se demanda más. ¿Ya? Ocurren las dos situaciones. Entonces, si bien se demanda QD, lo que se transa en el mercado es QO. Esto es lo que se va a transar porque la diferencia
entre QD menos QO va a ser simplemente escasez. ¿Ya? Entonces, nosotros marcamos aquí, este punto es súper importante, y así podemos determinar el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es el área entre el precio y la curva de demanda, es decir, A más B más D. Ese es el excedente del consumidor con el precio máximo. ¿Ya? No puede llegar hasta este punto que estoy marcando en rojo porque esa cantidad es un exceso de demanda. ¿Ya? Entonces nosotros, el excedente llega hasta donde se transan las unidades del mercado, que es QO. ¿Ya? Y el excedente del productor es el área S. Ese es el excedente del productor. Y por lo tanto, C y E son pérdidas sociales. Se llama pérdida social, o también en algunas bibliografías o quizá en algunos apuntes anteriores o pruebas anteriores, se utilizaba la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Ya? También se conoce como el PIE, en la pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida social. ¿Ya? Em, bueno, si comparamos, no sé si hay dudas hasta el momento, preguntas. Yo simplemente quisiera saber si un ejemplo de esto, así en Chile. Este. Em, Ah, claro, por ejemplo, el precio máximo de las vacunas contra la influenza. Un caso cercano en Argentina, no sé si se acuerdan, que establecieron precios máximos para las mascarillas cuando recién comenzó el COVID. te veo, gracias. También ellos, bueno, depende del tipo de economía que, que tanto se controlan los precios. En general, las economías más abiertas no tienden a controlar precios por bueno, por las pérdidas de eficiencia que genera. Pero, por ejemplo, en otros tipos de gobiernos sí se utiliza mucho, por ejemplo, como le había dicho en Argentina, también establecieron precios máximos para algunos insumos básicos de alimentación, en la harina, aceite. Ahí también establecieron precios máximos para esos productos esenciales. Ya. También he visto en México, por ejemplo, se establecen precios máximos para algunos medicamentos. Entonces, cuando tú los compras, te dice, este medicamento, el precio legal más alto el que se puede vender es tanto. Hay distintos casos. ¿Ya? Si comparamos excedentes antes y después del precio máximo, em, inicialmente el del consumidor es ABC y ahora es ABD. Es decir, el consumidor perdió C. Ese excedente C es pérdida social ahora y ganó D. Y este D de dedo se lo extrajo al productor. ¿Ya? Entonces, claro, ganó una parte del excedente, pero también hay otra que se pierde porque esta parte de esta área C es la que no se va a transar en el mercado. Es una pérdida de eficiencia porque ahí hay consumidores que sí quieren adquirir el producto, pero no hay productores que lo van a ofertar a ese precio tan bajo. ¿Ya? Y el productor, de tener un excedente de F, se queda solo con F, ¿cierto? E pasa a ser pérdida social y, como habíamos dicho, D se traspasa al consumidor.
Entonces, si comparamos, obviamente esta es una medida que favorece a los consumidores y perjudica a los productores. ¿Ya? Pero si nosotros sumamos, si consideramos los excedentes de ambos agentes, igual antes del precio máximo, el bienestar de la sociedad era mucho mayor que después del precio máximo. Y eso es porque cuando se establece este precio máximo hay una pérdida social que en equilibrio no existe. Entonces, esta pérdida social es una pérdida eh, irrecuperable de eficiencia también, en el sentido de que si bien hay una gente que gana, hay otros que pierden, pero el que gana en valor absoluto, digamos, gana menos del que pierde. Entonces, finalmente la sociedad eh, se enfrenta a esta pérdida de eficiencia al establecer este precio máximo. ¿No? Eso, por ahora, a ver, podemos seguir aquí leyendo algunos comentarios. Dice, claro, se produce la escasez QD menos QO, incluso pudiendo llegar a la existencia de mercado negro, porque como hay tanta demanda y tan poca oferta, se puede llegar a la existencia de este mercado negro. Si en el siguiente periodo se sigue demandando lo mismo, el precio tiende a subir siempre y cuando no siga controlándose el precio. ¿Ya? Si tú dejas de controlar el precio, este precio va a ir subiendo hasta llegar al equilibrio. Si sigue controlado, no, pues se va a mantener esa escasez. Em, en el caso extremo de la existencia de mercado negro, los oferentes pueden estar dispuestos a vender Q o unidades a un precio P3, que es el máximo que están dispuestos a pagar los consumidores. En el caso de ser descubiertos comercializando el bien a este precio, están dispuestos a pagar una multa equivalente a P3 menos P máximo. ¿Ya? Cuando la fijación de precio es transitoria y se permite el ajuste en el mercado por el libre juego de oferta y demanda, la pérdida de bienestar o pérdida de excedente, si bien existe, tiende a desaparecer para llegar al equilibrio. ¿Ya? Aquí está el P3. Entonces, lo que decía es que, claro, el equilibrio está ahí. Si tú estableces un precio máximo, por ejemplo, de P sub 2, como va a haber esta escasez, ¿cierto? XD menos XO, em, las personas que puedan adquirir el producto pueden comenzar a revender, que es el mercado negro, que se conoce comúnmente. Entonces, dice que pueden venderlo, por ejemplo, a un precio 3, porque ese precio 3 es el precio más alto que están dispuestos a pagar los consumidores por esta cantidad, XO. Como esto es lo que se transa, lo máximo que están dispuestos a pagar los consumidores es P sub 3. Entonces aquí tienes toda esta diferencia para poder sumarle este precio al producto X en el mercado negro. ¿Ya? Por ejemplo, si esta diferencia son 2.000 pesos por unidad, eh, P3 menos P2, P2 el P máximo, ¿cierto? Incluso aunque te cobren una multa de 1.000 pesos por unidad, tú estarías dispuesto a pagar esa multa porque tú estarías sacando un beneficio mayor, estarías sacando el doble de beneficio. Eso es lo que se mencionaba. ¿Ya? Dice, en un mercado que existe equilibrio determinado libremente entre los demandantes y oferentes,
la fijación de precios por parte de la autoridad económica será una medida que provoca pérdida de bienestar, aun cuando sea de manera transitoria. Eh, para determinar esta variación de bienestar se pueden seguir dos enfoques, eh, con proyecto o sin proyecto, ¿ya? Eso. Aquí se resume cómo determinar eh, los excedentes del consumidor, productor y total a través del método de análisis de excedentes o de análisis de la variación total y costo variable. Ya, mire, lo que pasa es que hay dos formas para calcular este beneficio social o pérdida social o estos excedentes. ¿Ya? La primera forma, esta análisis por excedentes, es la que nosotros vimos acá. A ver, me voy a devolver. Esta es la forma por excedente, que es ver las áreas. ¿Ya? Esa es la primera forma. Entonces, en este caso, por ejemplo, el excedente del consumidor es esa área. Entonces sería P máximo a C P sub 2. Y el de los productores P sub 2 C em, P mínimo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros ya habíamos analizado. Y la otra forma es por análisis de valoración total, que la voy a comentar cuando terminemos de analizar el otro precio, que es el mínimo. ¿Ya? Esto es todo precio máximo, pero tal como se puede fijar un precio máximo, también se puede fijar un precio mínimo. ¿Ya? Este precio mínimo es el precio legal más bajo al que se puede vender un bien u ofrecer un servicio. Va a generar un exceso de oferta, una acumulación de inventario. Este precio mínimo no tiene sentido fijarlo bajo el equilibrio. ¿Ya? Em, entonces, un caso típico de fijación de un precio mínimo es cuando uno establece salario mínimo. Ya, este va a ser un ejemplo de mercado laboral. ¿Ya? Entonces, en el mercado laboral tenemos en el eje X, ¿cierto? Tenemos trabajadores, L, y aquí en el eje Y tenemos W, que es el salario. ¿Ya? Entonces tenemos factor L, trabajo, trabajadores, y W, que es el salario. Entonces, nosotros primero graficamos el equilibrio. Entonces, en el equilibrio, el salario de equilibrio es WE y los números de trabajadores de equilibrio es LE. El tema que la autoridad puede establecer, por ejemplo, que este salario de equilibrio es muy bajo y decide controlar el precio estableciendo un salario mínimo.
Este ejemplo sí que está atingente a la actualidad. Em, Hoy en día es un tema que se discutió, que se está discutiendo. De hecho, se decidió elevar en un plazo determinado el salario mínimo a 500.000 pesos, ¿cierto? Lo que se está haciendo es esto, está estableciendo un precio, un salario mínimo. Obviamente, el salario mínimo que tiene sentido el que está sobre el equilibrio. No tiene sentido que esté bajo, porque si tú estableces un salario mínimo bajo el equilibrio, va a ser el mínimo salario que se va a poder pagar, pero siempre se va a tender al equilibrio. El mercado siempre trata de llegar al equilibrio. Entonces, al establecer un salario mínimo sobre el equilibrio, tú le estás dando una barrera, esta, que no puede bajar más. ¿Ya? Entonces, como tú fijas esta barrera, em, la demanda de trabajadores va a ser LD y la oferta de trabajo va a ser LO. En este caso, como es mercado laboral, los trabajadores son los que ofertan su trabajo y las empresas son las que demandan o contratan, ¿ya? Entonces, lo que se genera es un exceso de oferta o también llamado desempleo. Ahí está el exceso de oferta, ¿ya? Primero analizando el tema de los excedentes, después podemos comentar un poquito el tema del desempleo. Em, Excedentes, bueno, como lo que se oferta es LO, pero lo que se demanda es LD, solo se contratan LD personas. Entonces, este es el excedente del consumidor, el área A. El excedente del productor va a ser DFPFB. Ahí. Todo esto es excedente del productor. Y la pérdida social, área C y E. Ya, esa es la pérdida social. Obviamente, esta medida es una medida que, a diferencia del precio máximo que beneficia al consumidor, esta beneficia al productor. ¿Ya? Podemos ver que su excedente se incrementa, absorbe el área B desde el consumidor. El área E la pierde, ¿sí? ¿Cierto? Se va como pérdida social, em, pero va a mantener el excedente de F, D. En cambio, el consumidor solo queda con un excedente de A, porque el área C se pierde y el área B se transfiere al productor. ¿Ya? Ahora, si vemos excedentes, de todas formas, el excedente, el beneficio social total se ve disminuido. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la eficiencia del mercado, podemos decir que esta medida no es eficiente porque genera pérdida social, que es el área CE. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Para hablar un poquito de em, de esa pérdida de bienestar. Ya, por lo menos en el análisis todo claro. Ya, genial. Entonces les voy a comentar un poquito lo que pasa con ese desempleo. Bueno, ese desempleo, como dijimos, es LO menos LD, ¿ya? Entonces vamos
a anexar. Vamos a borrar todo esto. Ahí. Entonces dice, por una parte, al mejorar las condiciones laborales solo por el aumento en el salario mínimo, como va a ser más atractivo porque el sueldo mínimo va a ser más alto, hay un incentivo para que los individuos ingresen a la fuerza laboral. Estos individuos que antes a lo mejor no estaban trabajando, ¿cierto? Tenían ocio, como sale ahí, ahora se van a ver motivados a entrar al mundo laboral porque el salario va a ser más alto. Esa cantidad de personas que quieren ingresar al mundo laboral, producto del salario más alto, es LO menos L equilibrio. LO menos L equilibrio. ¿Ya? Esa es la cantidad de personas que quieren ingresar. Pero, por otra parte, hay una menor demanda de trabajadores, porque como el salario va a ser más alto, hay empresas que van a dejar de contratar van a despedir personas, porque aquellas personas que, por ejemplo, estaban recibiendo su salario de equilibrio, ahora como el salario es más alto, hay algunas empresas que van a comenzar a despedir a esa gente. Y eso es el equilibrio menos LD. Esas son personas que van a ser despedidas. ¿Ya? Entonces aquí también este desempleo, el total del desempleo se debe a dos cosas. Uno, que hay más gente buscando trabajo y otro, que hay gente que está quedando desempleada. ¿Ya? Entonces dice que con esto se incrementa el índice o tasa de desocupación de mano de obra, lo que obviamente es un costo para la sociedad. Obviamente, en este mercado la fijación de un salario mínimo será internalizada como una medida desfavorable porque provoca pérdida de bienestar, que son equivalentes a las áreas C y E, a esas áreas. ¿Ya? Ahora, la gente que se ve favorecida, o bueno, mejor dicho, la gente que va a seguir con trabajo y todo eso, es la gente que gana más que el salario mínimo. Aquellas personas que están más capacitadas, que tienen más perfeccionamiento, más estudio, ellos no se ven tan afectados porque su salario es mayor. Pero las personas que tienen menos estudio, menos preparación, esas sí se ven súper afectadas porque ellos son los que antes ganaban un salario de equilibrio y que ahora aquellas empresas que no van a poder pagarle más van a despedir. ¿Ya? No sé si hay preguntas. ¿No? Em, pues ahí está explicado lo que son precios máximos y precios mínimos. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, un ejercicio bien cortito. Em, lo vamos a realizar, ¿ya? De todas formas, la clase que viene es aula invertida, la del viernes. Ahí vamos a hacer más ejercicio. Dice, un economista realiza un estudio del mercado de las poleras con filtro UV de una cierta marca deportiva y obtiene las siguientes funciones de demanda y oferta. Entonces dice Q es igual a 10 menos P y Q es igual a P menos 2. El gobierno, para promover el uso de estas poleras, impone un precio máximo de 5 pesos por miles de poleras.
calcule los nuevos excedentes y responda quién es el más beneficiado y si es eficiente esta medida. ¿Ya? Entonces, si pueden ahí sacarles fotito, un print de pantalla el ejercicio para hacerlo ahora. Ya. Entonces tenemos las dos curvas. La primera es Q es igual a 10 menos P y Q igual a P menos 2. Nosotros ya sabemos que la de arriba es la de demanda, ¿cierto? Y que la de abajo es la de oferta, porque la de arriba tiene una relación inversa Q con precio, cantidad con precio. Entonces esta es la de demanda y esta es la de oferta. ¿Ya? Oferta. Ya, pues entonces nosotros podemos graficar estas curvas. Entonces graficamos. ¿Sí? Primero gráfico demanda. Demanda, este es Q y este es precio. Entonces tenemos que ver dónde corta. Ya, eso es lo primero. Entonces cuando el precio es 0, el Q es 10. Y cuando el Q es 0, el precio es 10. Y después tenemos que graficar la oferta. Entonces aquí es importante saber si la oferta comienza desde el origen. Ya, entonces, cuando el precio es 0, el Q es menos 2. En teoría es así. Ahí está el menos 2, ¿cierto? Y cuando el Q es 0, el precio es 2. Ese es 2. Entonces, bueno, esta es la curva de oferta. Yo, como les mencionaba, ocupo S en vez de O, porque mi O es muy parecida a la D y a la Q. O sea, como que se me enredan de repente. Prefiero usar la letra S. Pero ustedes son libres ahí de usar la letra que quieran. Obviamente, como estamos en economía, a nosotros solo nos interesa el gráfico en el primer cuadrante, ¿ya? No nos interesa que aquí corten menos 2. Lo que nos interesa es dónde corta en el eje del precio. Porque es distinto si pasa por 2 o si pasa por el origen. Porque obviamente las áreas van a ser distintas, las áreas de los excedentes. ¿Ya? El segundo cuadrante no nos interesa porque para nosotros Q nunca va a ser negativo. ¿Ya? Bueno, lo segundo, aparte de graficar bien, es determinar siempre el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Ya? Entonces ahí hay que recordar que la cantidad de equilibrio, o en la cantidad de equilibrio, la cantidad demandada es igual a la ofertada. ¿Ya? Porque en ese punto los compradores y los productores están contentos porque el productor ofrece lo mismo que quiere el consumidor. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es igualar QD con QS. Entonces 10 menos P es igual a P menos 2. 12 es 2P, P es igual a 6. Bueno, esto es unidad monetaria por unidad física. Entonces el precio de equilibrio acá, 6. Y después este 6 lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos curvas, nos va a dar lo mismo. Entonces con eso obtenemos la cantidad de equilibrio. Si la reemplazamos en la primera, nos queda 10 menos 6.
4. O 4, si lo reemplazamos en la segunda, sería 6 menos 2, 4. Entonces el precio de equilibrio es 6 y la cantidad de equilibrio es 4. ¿Ya? Eso es lo básico, lo mínimo. ¿Ya? Nosotros podríamos aquí aprovechar, todavía ni siquiera hemos entrado con el tema del precio máximo, estamos solo en el equilibrio. Entonces podríamos aquí calcular excedente del consumidor, excedente del productor, beneficio social y pérdida social. Ya vamos a hacerlo como tablita. Entonces vamos a tener aquí en equilibrio y después lo vamos a hacer con precio máximo. ¿Ya? Entonces, en equilibrio, el excedente del consumidor, acuérdense que está entre el área del precio y la curva de demanda. Es todo este triángulo. Ahí. Entonces, calculamos el área del triángulo, que es base por altura dividido en 2. Entonces, tenemos 4 menos 0, base, altura, 10 menos 6 por 1/2. Entonces, 4 por 4, 16, dividido en 2, 8. Ese es el excedente del consumidor, 8. El excedente del productor, el área entre el precio y la curva de oferta. Entonces, también base, altura. Aquí en la altura era importante saber que esta curva de oferta partía en 2, porque si yo erróneamente la pongo desde el 0, 0, me va a quedar otro excedente. ¿Ya? Por 1/2. 8 también. El bienestar social es la suma del excedente del consumidor más el del productor. Y en este caso, como estamos justo en el equilibrio, no hay pérdida social. ¿Ya? Ahora, viene lo bueno, con precio máximo. ¿Ya? Entonces se establece un precio máximo de 5. Ahí está, 5. Este es un precio máximo que son 5 pesos por miles de poleras. ¿Ya? Entonces está imponiendo este tope. Está diciendo que si bien el mercado tiende a 6, tú le pones una barrera en 5. ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos es reemplazar el 5, precio 5, en esta curva, oferta. Entonces cuando el precio es 5, se ofertan 3 unidades. Es una cantidad ofrecida prima. Después lo reemplazamos precio 5 en la demanda y nos da la cantidad demandada, que va a ser 10 menos 5. Entonces, esta diferencia entre 5 menos 3 es la escasez. ¿Ya? Porque al precio 5, los consumidores demandan 5 unidades o miles de unidades, pero los productores solo ofertan 3 miles de unidades. Entonces, hay una escasez de 2. ¿Ya? ¿Podemos calcular ahora excedentes? Bueno, como los consumidores demandan 5, pero los productores solo ofertan 3, 3 es lo que se transa en el mercado. Y eso es lo que nos da el indicador para el excedente del consumidor. ¿Ya? No puedo calcular el excedente del consumidor, no puede ser esta área.
Esa no puede ser porque el consumidor nunca va a llegar a consumir 5, porque el tope de oferta es 3. Entonces el 3 es el que te da el punto para el excedente. ¿Ya? Entonces, aquí para poder calcular el excedente necesitamos esta área dividirla en 2. Entonces la vamos a dividir en un triángulo y en un rectángulo. O sea, vamos a sacar el área del triángulo ahí y el área del rectángulo acá abajo. ¿Ya? Para eso necesitamos este punto, el signo de interrogación. Entonces vemos en el gráfico, reemplazamos el Q3 en la demanda. Entonces, en la demanda, cuando el Q es 3, el precio es 7. ¿Ya? Y ahí calculamos. Entonces el área del triángulo primero, 10 menos 7 por 3 por 1/2. Y el del rectángulo, que es 7 menos 5 por 3. Y eso, voy a colocar acá, es 3 por 3, 9, dividido en 2, 4,5. Y este es 3 por 2, 6, 10,5. ¿Ya? Y después el área del excedente del productor, que es esta área de acá abajo. Entonces también, área del triángulo, 5 menos 2 por 3 por 1/2, 4,5. Excedente total, la suma, 15, ¿cierto? 10,5 más 4,5. Y la pérdida social es esta área. Entonces también es el área de un triángulo, sería 7 menos 5 por 4 menos 3 por 1/2. 2, 1. Oh, me estoy quedando así, ¿no? Ahí. Estaba escribiendo por ahí abajo. Ahí. ¿Ya? Entonces, si comparamos excedentes, esta sí es una medida que beneficia al consumidor, porque de tener un excedente de 8, se incrementó a 10,5. En cambio, el productor bajó de 8 a 4,5. Entonces, el tema es que lo que favoreció al consumidor es menos de lo que perjudicó al productor. Y eso genera que el bienestar social pase de 16 a 15. La suma de los excedentes de ambos agentes se ve disminuido. Y eso se da porque existe ahora una pérdida social de 1. Por eso nosotros podemos decir, y que también aquí nos preguntan, si es eficiente la medida. La medida desde el punto de vista económico no es eficiente, porque genera una pérdida de eficiencia. ¿Ya? Está calculado matemáticamente, es 1, esa es la pérdida de eficiencia. ¿Ya? Y se da, claro, porque a ese precio máximo hay más consumidores que quieren el producto, porque ahora es más barato, pero hay menos productores ofertándolo. Entonces la diferencia es esta escasez. En cambio, cuando el precio era más alto, era 6, habían más productores, se producían 4 miles de poleras y se demandaba menos, pero estaba en equilibrio. Ahí sí, tanto el consumidor como el productor estaban contentos porque ambos tenían la cantidad de poleras que querían. ¿Ya? Este es un ejercicio típico
excedentes, control de precio. No sé si hay alguna pregunta, consulta. ¿No? Lo dejamos hasta acá entonces. Terminamos con esto la clase 29. Seguimos el día viernes con el aula invertida.